Bienvenidos a su programa Ministerio Evangelístico El Verbo de Dios, con nuestro hermano y evangelista Fernando Pérez, esperando que sea de bendición para sus vidas. Muy buenos días, Dios les bendiga, amados amigos y hermanos que nos escuchan a través de esta estación 1140 de la AM de Radio Esperanza. Hoy es martes 27 de octubre del 2020 y este es su programa Ministerio Evangelístico El Verbo de Dios. Estamos muy agradecidos con nuestro Dios por permitirnos estar una vez más con ustedes, esperando que este programa sea de bendición para usted y para toda su familia. Hoy que nos toca vivir tiempos difíciles, estar en medio de grandes dificultades, queremos decirle lo que la palabra de Dios tiene para usted. Dios sigue teniendo el control del mundo. Él tiene el mundo en sus manos. A pesar de las grandes interrogantes de mucha gente que se cuestiona, ¿dónde está Dios cuando hay tantas desgracias en el mundo entero? ¿Dónde estaba Dios cuando mi padre, mi madre, mi hijo le vino esta desgracia? Hoy queremos abordar un tema de actualidad y vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios para que nos dé la dirección. Ya lo hemos hecho, aún sin embargo te pedimos, Señor, en esta mañana, guíanos, Espíritu Santo. Padre mío, acomoda nuestros pensamientos y nuestro corazón, Padre, para que tú seas glorificado en todo lo que hagamos y que tu gloria sea derramada sobre estas personas que escuchan la radio, Padre. En el nombre de Jesucristo, tu palabra dice de la siguiente manera, en capítulo 5 del libro de Job, verso 6 en adelante. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente, yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin fin. Gracias a Dios, en esta mañana les bendecimos. Estamos muy agradecidos por usted que ha estado llamando, ha estado recibiendo la palabra del Señor. Esta semana pasada sabemos que Dios glorificó su nombre y esta semana no será la excepción. Hoy queremos tratar este tema, el tema de las aflicciones. Y sin duda alguna hay muchas interrogantes cuando uno presenta el Evangelio de Dios a las personas. Algunas de ellas están incluso molestas con Dios. Y la pregunta inicial es: ¿por qué sufren los seres humanos? ¿Por qué muere tanta gente, entre ellos niños, con enfermedades incurables que a su corta edad se les priva de seguir viviendo? ¿Cómo comprender lo que le acontece a un niño recién nacido que ya tiene una enfermedad que le acompañará el resto de sus días? En algunos casos son ciertamente días, en algunos casos son meses, algunos casos son algunos años y sorprendentemente en algunos casos hay personas que a su edad de 25 años les surge algo en su cuerpo, una enfermedad que viene a poner a pensar dónde está Dios cuando esto ocurre. La gente se pregunta si existe alguna razón por la cual Dios esté probando a la humanidad a través de la aflicción. Se cuestiona si será un pecado muy grande en aquellas personas que sufren mucho. ¿Qué propósito tiene Dios permitiendo la aflicción en los seres humanos? Es otra pregunta. Y una pregunta que sin lugar a dudas también genera grandes controversias, es que la gente ha preguntado que si Dios se goza viendo a los seres humanos sufriendo a grandes escalas.
¿Dónde podemos encontrar la respuesta a estas interrogantes? Dice la gente cuando le presentamos a un Dios de amor, a un Dios de misericordia. Hay quienes se preguntan y dicen, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no quita la enfermedad? ¿Por qué no quita el hambre? ¿Por qué no quita las guerras? ¿Por qué no quita el odio entre los seres humanos? La gente se pregunta, ¿por qué guarda Dios silencio ante estos grandes males que aquejan la humanidad? La gente se pregunta, simplemente hacen esta pregunta y vuelve a hacerla y se pregunta si se complace Dios en ver a la humanidad sufriendo. Hay quien dice que Dios puede quitar el mal del mundo, pero que no quiere quitarlo. Otros, por otro lado, dicen, gloria a Dios, que Dios quiere quitarlo, pero no puede. Claro que ninguno de esos razonamientos tienen que ver con la realidad de quién es Dios. Y ante esas interrogantes, la respuesta, sin lugar a dudas, la tiene la palabra de Dios. No está en la sociedad, no está en las instituciones. La respuesta a los grandes males que aquejan el mundo, la respuesta a aquellas preguntas de aquella gente que se hace, ¿dónde estaba Dios cuando me venía la desgracia? La Biblia tiene la respuesta. Y dice la palabra del Señor, lo primero que debemos de comprender es que estamos en una naturaleza caída y que por ende el sufrimiento habrá de manifestarse en todos los niveles de la sociedad, ya que justamente estamos en una naturaleza caída. Que el sufrimiento es inevitable y que afecta a todos los seres humanos en todos los niveles, sean ricos, sean pobres, sean buenos o sean malos. La Biblia habla del hombre en su naturaleza caída y que además de caída, aquel hombre que rechaza continuamente la gracia de Dios, dice la palabra del Señor en el Salmo capítulo 32, verso 10, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Y añade el salmista, alegraos en Jehová y gozaos justos, cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Salomón escribe en el capítulo 8, verso 12 al 14, dice Salomón, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no temen delante de la presencia de Dios. Entendemos entonces que en el tema de las aflicciones, lo mismo ocurre al justo que al impío en el tema del sufrimiento humano. Aún sin embargo, Dios tiene una palabra de esperanza y dice en el Salmo 34, verso 19, que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. En el Evangelio de San Juan, el Señor Jesucristo, antes de irse, queriendo darles palabras de aliento a sus discípulos, palabras de esperanza, y en esta mañana, palabras de esperanza para usted, palabras de esperanza para nosotros. El Señor dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Porque en Dios tenemos la paz. Dios da la paz que sobrepasa todo entendimiento, y a pesar de las aflicciones y de las muchas aflicciones, tenemos la esperanza de que Dios nos va a librar en un momento determinado. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. El apóstol Pablo, por su parte, en 1 de Pedro 4:12, señala que para el justo no debe ser sorpresa el fuego de prueba que ha sobrevenido. ¿Por qué razón? Porque en algunas ocasiones apenas salimos de una prueba y hay otra prueba.
No hemos salido de las dos que estamos viviendo y ya hay una tercera. Dice Pedro, no, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y da un mensaje, da una recomendación y nos dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. La Biblia da por asentado que los justos habrán de esperar la aflicción porque va a llegar. Número 2, el justo ha de gozarse en medio de la aflicción porque tiene esperanza, porque Dios está con él, porque el Espíritu Santo está con él. Número 3, el justo debe evaluar la prueba, es decir, que Dios me quiere decir, que Dios me quiere enseñar a través de esta aflicción. Y por último, encomendar nuestras almas al Creador. Respondemos a otra interrogante bíblicamente, de aquella pregunta que si Dios se goza viendo a la humanidad sufriendo, y entendemos por lo que dice la palabra del Señor, que de ninguna manera Dios se complace viendo el sufrimiento humano. El profeta Isaías en el capítulo 63, verso 9, dice que en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Ahora, debemos de comprender que en la angustia de aquellos que se han acercado a Dios y han desobedecido la palabra del Señor, la angustia tiene un contexto de rebelión contra Dios. Aún sin embargo, la Biblia dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Dicho de otro modo, Dios no se complace de ninguna manera en las aflicciones, ni del impío, ni del justo. Y dice aquí la palabra, y el ángel de su paz los salvó, y en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y Él mismo peleó con ellos. Esto debemos de tenerlo claramente en nuestra conciencia, que Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Dios no se complace ver a la humanidad en medio de la aflicción. Moisés escribe en el capítulo 3 del libro del Éxodo, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, la he visto y he oído su clamor, pues he conocido sus angustias. He descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del heveo y del jebuseo. Pues dijo Dios, el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la presión con que los egipcios los oprimen. Dios no se goza de la aflicción, ni del justo, ni del impío. Pablo, por su parte, nos dice a aquellos que caminamos con Dios y que tememos a su nombre y a su palabra. Dice en 2 de Corintios, capítulo 1, verso 4, que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, porque hay un propósito en ello. ¿Para qué? Para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es interesante notar que algunas personas dicen, a razón tal vez de 1 de Juan 5:19, que cita, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo está bajo el poder del maligno. Es decir, que algunos echan la culpa al diablo de todas las desgracias de los hombres. Es decir, entre más desgracias haya, es más manifiesto la realidad del diablo en la vida del ser humano, y es cuando le dice, él tiene la culpa de todas mis desgracias. No obstante, no estamos de ninguna manera defendiendo. Él es padre de mentira, es homicida desde el principio, pero ciertamente no es culpable de todos los sufrimientos de la humanidad.
ya que muchas de las aflicciones que en este momento estamos pasando son simplemente por malas decisiones de los seres humanos. ¿Por qué no es culpable el enemigo, Satanás? Porque Dios creó a los seres humanos con la capacidad de elegir entre hacer el bien y el mal. Por eso Moisés escribe en el capítulo 30, verso 15 de Deuteronomio, y dice: mira, hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy en contra de vosotros, de que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. No podemos culpar a Dios de las desgracias que hay en el mundo. Tampoco podemos culpar al enemigo, a Satanás. Reitero, es padre de mentira, es homicida, pero nosotros decidimos. El que es asesino no fue obligado a asesinar a las personas. El violador no fue obligado por Satanás a ser un violador. Por eso Josué les dice en el capítulo 24 del libro de Josué, verso 15 al 16: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es cuestión de decisiones. Un matrimonio, una pareja, una pareja de novios decide mal cuando no es la voluntad de Dios. Ese matrimonio va a fracasar. Entonces el pueblo respondió con toda fuerza, con toda sensatez, con todo anhelo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Cuando el ser humano toma malas decisiones, debe de saber que habrá consecuencias. Debe de saber que habremos de atenernos a esas consecuencias, porque ciertamente Pablo escribe en el capítulo 6 de Gálatas: no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hay hombres que hacen maldad, y esa maldad afectó a una familia, y esa familia se pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no detuvo la homicida? Y muchas veces, como lo dice justamente la palabra del Señor en Eclesiastés: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres están ellos dispuestos para hacer el mal. Y de manera continua, como lo establece también el capítulo 6, verso 5 de Génesis, donde Dios vio que el corazón del hombre y los pensamientos del hombre eran de continuo pecar contra Dios. Lo que tenemos que comprender es que Dios trata en cada dispensación de manera diferente, dándoles a los hombres responsabilidades y bendiciones, y que la dispensación que nos toca vivir se llama, que es la de la gracia. Dicho de otro modo, Dios tiene perfectamente determinado cuándo Él va a establecer el juicio sobre aquel homicida, sobre aquellos malos hombres que han destruido familias, que han destruido hogares, que han destruido naciones, aquellas grandes homicidas del mundo, aquellos homicidas que mataron a esa gran cantidad del pueblo judío. Dios tiene su tiempo para juzgarlos. Dios sabe cuándo habrá de traer juicio sobre los hombres, sobre cada una de sus obras, sean buenas o sean malas. Dios no se mueve el antojo de la humanidad. No podemos pedir venganza. Él permite que el hombre decida hacer el bien o hacer el mal. Por eso Eclesiastés nos da una esperanza, Salomón nos da una esperanza, palabras muy esperanzadoras. Y dice en el capítulo 6, verso 7: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia.
y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Las desgracias y aflicciones son consecuencia de una naturaleza caída y afectan a toda la humanidad. Por eso en el capítulo 5, verso 17, Dios le dijo al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Escuche bien: maldita será la tierra por tu causa. 2. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 3. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Los efectos de la caída son muchos y su alcance es en sobremaneramente grande. La naturaleza sufrió los efectos del pecado en todos sus componentes. El pecado ha afectado cada parte de nuestro ser. No había muerte, mas ahora la hay. No había enfermedad, ahora la hay. La tierra era bendita, ahora es maldita. Ha afectado nuestras vidas aquí en la tierra y ha afectado también nuestra relación con Dios, de modo que solamente podemos tener vida eterna a través de Cristo. Lo mismo le sucede a justos e injustos en el tema de las aflicciones. La diferencia, Dios dice en su palabra que a los justos les espera ser confortados por Dios, mientras que al impío, por su propia decisión de rechazar la gracia de Dios, sufrirá solo sus desgracias. Capítulo 5, verso 12 de Romanos nos sella y firma cómo la humanidad fue afectada por el pecado. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y bueno, en el capítulo 5, que leímos al principio, Elifaz Temanita da por asentado que el sufrimiento de Job tenía que tener un contexto, y ese contexto tendría que ser algún pecado oculto. Los judíos tenían esta manera de pensar: si alguien sufría alguna enfermedad, si alguien sufría de alguna deformación, ellos decían es por causa de pecado. Por eso en el Evangelio de San Juan, capítulo 9, verso 1, le preguntaron sus discípulos cuando vieron a un hombre ciego de nacimiento: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que éste pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Elifaz Temanita dice que porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra, pero como la chispa se levanta para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Gloria a Dios. Es la vida del ser humano, por cuanto estamos en una naturaleza caída y por cuanto no queremos recibir al Salvador, porque no queremos recibir el Evangelio de Dios. Hay muchas desgracias en los hogares. Moisés escribe en el Salmo capítulo 90, verso 10, que los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años, y con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Salomón dice que en el hombre, en sus días, en todos sus días, su vida, dice, porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa. Esto también, dice Salomón, es vanidad. Pablo le recomienda a los que aman a Cristo, a los que siguen a Cristo, que en medio de la aflicción hay esperanza para aquel que ha sido justificado, aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Y él escribe a los tesalonicenses en primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 3,
dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Una cosa que debemos de comprender es que la aflicción va a llegar sin avisar. Y Pedro dice, como ya leímos, que no debe de sorprendernos. Así es como llegó la aflicción a la vida de Job. Job 1:13, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían. Vino uno en casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, y tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, quemó ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro y dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. En tanto que hablaba, vino otro y le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de su hermano primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces dice la palabra del Señor, Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Quiero que escuche algo, que esto es bien importante, porque a veces decimos que Satanás nos quita, que Satanás nos roba, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Escuche bien, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, de otro modo, esta prueba, esta aflicción tiene un propósito de Dios. Dios me está enseñando algo. Dios me quiere enseñar algo nuevo. Bendito sea la gloria de Dios. Las aflicciones generalmente son profundas, tanto que culpamos a Dios de ellas. Porque a pesar de orar, a pesar de rogar, no hay respuesta de parte de Dios y culpamos a Dios de nuestras desgracias. Otros culpan a la misma gente, culpan a la sociedad de sus males, buscan a alguien que les pague la cuenta. Sin embargo, somos muy dados a culpar a Dios. En el capítulo 16, verso 7 de Job dice, pero ahora tú me has fatigado. Él se refiere a Dios como quien lo fatigó. Has asolado toda mi compañía, tú me has llenado de arrugas, testigo mi flacura que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta. Contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba yo y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra, me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como gigante, cosí cilicio sobre mi piel, puse mi cabeza en el polvo, mi rostro está inflamado con el lloro, párpados entenebrecidos. Y el salmista le dice a Dios, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Capítulo 66, verso 12. Y en el 88, verso 7 de los Salmos, dice el salmista, sobre mí, Dios, reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas.
Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día, he extendido a ti mis manos. Y Jeremías escribe en el capítulo 1, verso 12, cuando Dios determinó juicio sobre su pueblo. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Ciertamente habrá aflicción que viene de parte de Dios, pero hay aflicción en mucho más número por nuestras malas decisiones, porque a pesar de que venga la aflicción a la vida del justo, a pesar de que venga la aflicción a la vida del impío, en las aflicciones Dios manda su misericordia. Y Jeremías, a través del Espíritu Santo, dice en Lamentaciones capítulo 3, verso 23 en adelante, que bueno le es esperar en silencio la salvación de Jehová, cuando no entiende, cuando no comprende por qué tal o cual circunstancia, cuando no entiende por qué se le arrebató de manera repentina aquello que amaba. La Biblia nos recomienda, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es el hombre llevar el yugo desde su juventud. Cuando no comprende las cosas, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Que ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Que dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. ¿Sabe una cosa? Porque Dios no se complace viendo a la humanidad sufriendo. Dios jamás se complace en medio de la miseria del hombre, todo lo contrario, porque dice la palabra del Señor, porque Dios no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Qué propósito tienen las aflicciones? En un término general, los propósitos de las aflicciones, Dios quiere apartarnos del mal. Entonces, dice Job, revela los oídos, Job capítulo 33, versos 16 al 17, revela el oído de los hombres y le señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Hay un propósito en la aflicción y es apartarnos del mal, es corregirnos. En el capítulo 36, 8 al 10 de Job, dice, y si estuvieren prendidos en grillos y aprisionados en cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos. Dicho de otro modo, Dios te dará a conocer y me dará a conocer por qué estoy viviendo tal o cual circunstancia en mi vida. Y dice el Señor, es que ustedes no se han dado cuenta que ustedes están prevaleciendo en sus rebeliones. Dice que Dios despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Otro propósito de las aflicciones que llegan a nuestra vida es para que se reconozca ante Dios el pecado y se aparte del pecado. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Hay un propósito en las aflicciones y David escribe en el 32, Salmo 32, versos 3 al 5, que no es bueno callar el pecado, que no es bueno porque no se puede ocultar delante de la presencia de Dios. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano,
Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, ciertamente confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste mi maldad. Gloria a Dios. Por otro lado, las aflicciones hacen que nos volvamos a Dios. Capítulo 4 de Deuteronomio, verso 30-31. Dios da un consejo y dice, cuando estuvieres en la angustia y te alcancen todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyes su voz, porque Dios es misericordioso. Amén. Porque Dios es misericordioso. No te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Las aflicciones nos hacen y tienen el propósito de que nos volvamos a Dios. Lamentablemente hay personas que no podemos comprender el mensaje de Dios hasta que no viene el azote. Y dice en el Salmo 78, verso 34, adelante, si los hacía morir, entonces ellos buscaban a Dios. ¿Cuánta gente hay de esta naturaleza? Que no es hasta que venga la desgracia que quiere buscar de Dios. Entonces volvían solícitos en busca suya y se acordaban que Dios era su refugio y el Altísimo su Redentor. Ezequiel 20:37. El Señor dice, os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Es decir, yo los traeré conmigo. En Oseas 2:6-7, por tanto aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos, y seguirá sus amantes, y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Esta es una forma de que las aflicciones nos hacen volver a Dios. Primera de Reyes 8, 47 y 48. Y si ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron cautivos, y si se convierten y oraren a ti en la tierra de aquellos que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, si se convierten a ti de todo su corazón, de toda su alma, en la tierra de sus enemigos, que los llevó cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra, que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado tu nombre, tú los perdonarás, dice Salomón. Si los cielos se cierran y no hay lluvias por haber pecado contra ti, y oran hacia ti en este lugar y confiesan tu nombre y se convierten de sus pecados cuando tú los afligieres, tú oirás desde los cielos, perdonarás su pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden por él, y darás lluvia sobre la tierra que diste por heredad de su pueblo. Gloria a Dios. Las aflicciones nos señalan el camino hacia Dios. Hechos capítulo 14, verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No es fácil. Estas aflicciones que llegan a nuestra vida nunca podrán ser comparadas con la gloria que Dios dará a los fieles. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros se ha de manifestar. Y no solo nosotros, sino aquellos que se sumen en estos días, aquellos que reciban el Evangelio de Dios. Pablo dice en 2 de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El justo ve la aflicción y la dificultad como una oportunidad para amar más a Dios, porque no miramos las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y si no quedamos conforme con la respuesta bíblica, ¿por qué Dios permite que a mi vida vengan tales aflicciones? Pero la Biblia dice que si no quedamos conformes
con lo que estaba establecido bíblicamente, porque hay aflicción en el mundo. Tendríamos que llegar a conocer lo que Pablo establece en 2 de Corintios, que dice: a que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este verso explica claramente la justificación de los creyentes. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo aquel que cuelga en un madero. La Biblia dice en Isaías 53:3: despreciado y desechado de entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado de Dios, por herido de Dios y abatido. Gloria a Dios. ¿Qué consejo puede darnos en esta mañana la bendita palabra de Dios para usted y para mí? Porque sin lugar a dudas, la Biblia nos dice claramente que hay aflicciones para todos los seres humanos. Pero Elifaz Tenamita le da un consejo a Job y le dice, de alguna manera: cuando venga la aflicción a tu vida, ciertamente yo buscaría a Dios. Cuando la aflicción llega a tu vida y no encuentres la razón por la cual estás así, busca a Dios, encomienda a Él tu causa, porque Él hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Cuando no comprendas el estado de tu vida, de tu familia, la gran aflicción, que a pesar de que estás tratando de buscar a Dios, viene la desgracia a tu vida, encomienda, amén, como dice aquí, busca a Dios, número 1. 2, encomienda a Él tu aflicción, porque Él es el que hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin fin. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, para todas esas personas, Dios de la gloria, que están en aflicción, que su alma les duele a profundidad porque no entienden la razón por la que están sufriendo, Dios. Para aquellas madres de familia que tienen su bebé recién nacido con un cáncer, con una enfermedad incurable, Dios. Tu palabra nos recomienda buscar a Dios, Señor, encomendarnos a ti, Señor, encomendar nuestra situación, Padre, porque tú haces cosas grandes, las estás haciendo en este momento, estás sanando, estás libertando, estás trayendo la salvación a los hogares, Padre Santo. Por eso en esta mañana yo te suplico y te ruego que extiendas tu trono de gloria, Padre, para estas personas que están en aflicción, Señor, y que van décadas de aflicción, Señor. Muchos años sufriendo, Padre, sin descanso alguno, Padre. Sin embargo, tu palabra dice claramente: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. En el nombre de Jesucristo, que Dios te bendiga y que esta palabra te conforte, porque trae esperanza para ti y para tu familia. Amén. 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 Dios les bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios por poder haber estado con usted. Queremos hacerle una atenta invitación para el próximo martes, Dios mediante, en esta emisora 1140, Radio Esperanza, de 9 de la mañana a 9:45. Dios les bendiga. Amén, amén.